En esta ocasión hablaremos sobre el hemotórax. Es la acumulación de sangre en la cavidad pleural con valores de hematocritos en el líquido pleural mayor o igual al 50% del hematocrito sanguíneo. Cuando en una toracocentesis diagnóstica se obtiene líquido hemático, debemos considerar la medición de su hematocrito. No debe confundirse con el derrame cerebrohemorrágico, el cual es menos denso y habitualmente presenta un hematocrito menor al 5%. Etiología. El 25 al 30% de los traumatismos torácicos producen hemotórax, el 25% con 2 fracturas costales, el 6 al 7% sin fracturas costales, el 81% más de 2 fracturas costales y de 7 a 9% de los traumatismos penetrantes hemotórax en forma tardía. Clasificación traumático. La sangre puede llegar al espacio pleural por lesión de la pared torácica, diafragma, parénquima pulmonar, vaso sanguíneo o de estructura mediastínica. Ante cualquier traumatismo, bien sea cerrado o abierto, se debe sospechar de la presencia de hemotórax. No es evidente en la radiografía de tórax inicial, seguimiento radiográfico durante las 24 horas post-accidente. Clasificación según traumático. Hemotórax masiva o exsanguinante. Sangrado que no puede ser controlado hacia la cavidad pleural. Lesiones de corazón o grandes vasos. Hemotórax progresivo. Estable desde el punto de vista hemodinámico. Sangrado de vasos de pared, arterias intercostales y mamaria interna. Hemotórax masiva o estabilizado. Mayoría de los hemotórax. El sangrado se detiene espontáneamente y su origen es en el parénquima pulmonar. Clasificación iatrogénico. La causa más frecuente de la hemotórax iatrogénico es la perforación de una vena central o arteria por la inserción percutánea de un catéter. Puede ocurrir tras una punción, biopsia pleural, punción pulmonar percutánea, biopsia transbronquial o el manejo endoscópico para tratar las varices esofágicas. Clasificación no traumático. Neoplasia o metastasis, ruptura anormal de un vaso sanguíneo intratorácico, aneurisma de aorta, de arteria pulmonar, ductus arterioso o coartación de aorta, desórdenes de la coagulación como hemofilia, trombocitopenia, secuestro broncopulmonar, complicaciones en neumotórax espontáneo y endometriosis torácica. Clasificación según el volumen de sangre en la cavidad pleural. Mínimo, menor a 300 ml sin repercusión hemodinámica. Clínica y radiología prácticamente sin hallazgo. Mediano, 300 a 1500 ml, volumen importante sin ser masivo. Síndrome de derrame presente, evidente a la radiología anteroposterior y lateral. Masivo, más de 1500 ml, grave compromiso hemodinámico. Puede producir un shock hipovolémico. Drenaje es de 15 ml kilogramos inicialmente o de 3 a 4 ml kilogramos hora. 25% de volemia dentro de la cavidad torácica. Clasificación según extensión radiológica. Primario, el nivel del hemotórax por debajo del cuarto arco costal anterior. Secundario, el nivel se encuentra entre el cuarto y el segundo arco costal anterior. Terciario, el nivel está por encima del segundo arco costal anterior. La conducta terapéutica se le da con el drenaje con el tubo pleural y eventual toracotomía de acuerdo a la evolución clínica del paciente. Cuadro clínico. Los signos y síntomas varían dependiendo de la causa, el volumen y velocidad de acumulación. Por ejemplo, en un hemotórax traumático agudo van a predominar las manifestaciones hemodinámicas, como taquicardia, shock hipovolémico y dolor torácico. Por otro lado, en casos de tórax no traumáticos manifiestan con mayor frecuencia disnea. Y en ambos escenarios clínicos existen signos de ocupación pleural. La adición de contusión pulmonar genera signos de consolidación. A la exploración física vamos a encontrar respiraciones disminuidas,
vibraciones vocales disminuida, a la auscultación disminución del murmullo vesicular, percusión torácica con una matidez. En esta imagen podemos observar una radiografía de tórax posteroanterior en el cual se ven opacidades, borramientos del ángulo costodiafragmático, elevación del hemidiafragma comprometido, desplazamiento del mediastino al hemitórax contralateral a la lesión. El diagnóstico es mediante la clínica y se basa en la frecuencia de la entidad. La sospecha del hemotórax debe considerarse en todo paciente que ingresa al servicio de urgencias con antecedentes recientes de heridas penetrantes en tórax o traumas torácicos o toracoabdominales. Cabe recordar el diagnóstico definitivo se obtiene con la cuantificación del hematocrito en el líquido pleural y podemos respaldarlos con métodos auxiliares para el diagnóstico, como ser una radiografía de tórax, que es el estudio inicial de todo paciente con trauma torácico y sospecha de hemotórax. Se recomienda obtener proyecciones posteroanteriores dado que resulta más compleja la evaluación con el paciente en decúbito supino. Asimismo, puede subestimarse el volumen del hemotórax. En la fase aguda, los hallazgos son compatibles con derrame pleural, es decir, existe borramiento del ángulo costodiafragmático, elevación del hemidiafragma comprometido, desplazamiento del mediastino al hemitórax contralateral a la lesión. En las formas crónicas existen cambios propiamente en la pleura y las opacidades que se generan del compromiso pueden orientarnos a la presencia de locuaciones. Recordemos que se necesita un volumen de 200 ml en el espacio pleural para borrar el ángulo costofrénico. En la radiografía posteroanterior de tórax en posición vertical. Las radiografías laterales en bipedestación o en decúbito lateral son sensibles para detectar derrames pequeños, como aquellos de 5 a 100 ml. También podemos hacer ultrasonidos, que es el estudio de imagen empleado por centros con más experiencia en trauma durante la evaluación inicial de todo paciente con sospecha de hemotórax. Particularmente resulta útil y confiable en situaciones clínicas que imposibilitan el traslado del paciente a estudios como tomografía de tórax. Y también podemos analizar el líquido pleural a través de la elección del procedimiento, a través de la elección de toracocentesis. En situaciones donde el volumen del hemotórax sea pequeño, es recomendable la punción guiada por ultrasonido. Tratamiento. La clave del tratamiento se relaciona estrechamente con la etiología del hemotórax. En hemotórax leve, el manejo inicial debe enfocarse en la identificación de situaciones que comprometan la vida, control del sangrado y reanimación para controlar el estado hemodinámico. En pacientes hemodinámicamente estables y con hemitórax pequeño,
menor a o igual a 300 ml, puede optarse por vigilancia clínico-radiológica. En aquellos casos moderados, donde los pacientes con inestabilidad hemodinámica o cuyo hemotórax tenga volumen calculado mayor a 300 ml, deberán someterse a drenaje pleural por toracocentesis para medir la cuantía de hemorragia. En aquellos casos moderados donde se va a drenar el líquido pleural, la sonda deberá dirigirse hacia la parte posterior del tórax para permitir el drenaje, incluso en decúbito supino. Aquí estamos observando en esta imagen una toracocentesis. En un hemotórax masivo, que se define como la cuantificación de un volumen de sangre igual o mayor a 1,5 litros, inmediatamente posterior a la colocación del drenaje pleural, o un sangrado cuantificado en el drenaje a ritmo de 200 ml hora por 4 horas consecutivas. En estos casos, el tratamiento es una indicación de intervención quirúrgica y el estado hemodinámico es la condicionante principal para definir el mejor momento de la cirugía. La ruta de resolución sugerida es una vía de toracotomía anterior. Una toracotomía está indicada si se sospecha de taponamiento cardíaco, lesión de grandes vasos, rotura bronquial y hay hemorragia grave persistente. En casos de hemotórax masivo, líquido hemorrágico mayor a 1,000 o 1,500 centímetros cúbicos al momento de su evacuación, deterioro hemodinámico inexplicable a pesar de reposición de volumen, persistencia de drenaje superior a 1,500 ml en las primeras 24 a 12 horas, cuando se tiene un drenaje continuo superior a 200 ml hora en 24 horas, cuando se evidencia la persistencia de la ocupación torácica, como en un hemotórax coagulado. El tratamiento para coágulos dentro de la cavidad pleural se basa en la limpieza mediante la administración de intrapleural de fibrinolíticos como estreptoquinasas y oroquinasas a través del mismo tubo de drenaje o bien mediante videotoracoscopía. Y antibioterapia profiláctica. El 4% de los pacientes desarrollan empiema y los antibióticos de amplio espectro como las cefalosporinas podemos usar. Las complicaciones pueden ser inmediatas o tardías. Las inmediatas tenemos aquellas como hipovolemia, anemia aguda, shock y paro cardiogénico. En las tardías debemos recordar que todo hemotórax debe ser evacuado en el momento del diagnóstico y el retraso en el manejo favorece la organización de coágulos. Como consecuencia, la pleura se adhiere a la superficie pulmonar dificultando la resolución. Se estima que este proceso ocurre a partir del 7º día, tiempo en el que existe proliferación de fibroblastos, estimulando la sobreproducción de matriz extracelular que engrosa la membrana del coágulo. Un hemotórax retenido o coagulado se define como la presencia de sangre en la cavidad pleural
que no puede evacuarse a través del drenaje convencional. Del mismo modo, persiste visible la zona opaca o densa en la radiografía o tomografía del tórax respectivamente. Esta complicación se presenta un 5% de los pacientes que ingresan por hemotórax traumático o hemoneumotórax. Asimismo, es considerada el factor de riesgo principal para desarrollar una empiema. Y eso es todo. Muchas gracias.